Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Susana Córdoba González y en mi video anterior hablé sobre un problema que se repite aquí en esta comuna y yo creo que en muchas comunas de nuestro país, que son los microbasurales. Los microbasurales son acumulación de escombros, basura, que la gente va a botar a lugares principalmente riazos. El problema de los microbasurales es que son un foco de infección, aparte pueden producir algún incendio y por otro lado contaminan la tierra. ¿Por qué? Porque en estos microbasurales hay diferentes tipos de residuos y estos al mezclarse generan líquidos. Estos líquidos se les conoce como lixiviados. Estos lixiviados traspasan las capas de la tierra y llegan a las napas subterráneas de agua contaminándolas. Y ese es uno de los grandes problemas de los microbasurales. Y las autoridades en general han buscado estrategias para poder solucionar este problema, como por ejemplo pagar multas si es que uno bota basura o colocar camiones que hagan el retiro de estas basuras o también colocar contenedores grandes para que sean depositados ahí toda esta basura que se genera en los hogares. Pero estas estrategias no van directamente a atacar el problema de fondo. Y el problema es que nosotros tenemos poca conciencia ambiental. Y esto es porque no hay educación ambiental. Y en ese sentido nosotros a eso tenemos que ir trabajando, en generar conciencia ambiental. Y en este video les quiero hablar sobre una de las consecuencias, de las mayores consecuencias, que ha tenido esa poca conciencia ambiental, y que es el cambio climático. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, la cual altera nuestra composición de atmósfera a nivel mundial, a la cual se le suma la variabilidad natural del clima durante periodos de tiempo prolongados. Para entenderlo mejor, nuestra Tierra produce gases de efecto invernadero. Estos gases principalmente son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Estos gases ayudan de manera natural a nuestra atmósfera a retener el calor producido por el Sol. A este proceso se le llama efecto invernadero, el cual es el responsable de generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida en la Tierra. Estos gases son beneficiosos para las especies que viven en la Tierra, ya que sin ellos la temperatura de nuestra Tierra en promedio sería menos 18 grados. El problema se origina durante la Revolución Industrial en el siglo XVIII, ya que en ese momento se comienzan a utilizar los combustibles fósiles, que precisamente eran utilizados para generar energía o fabricar algún instrumento, maquinaria o producto. Estos combustibles como el carbón, el petróleo y el gas, al ser quemados, producen una gran cantidad de CO2 a la atmósfera, que es el dióxido de carbono. Esta quema de combustibles fósiles ha ido aumentando con el tiempo y ahora le tenemos que sumar la producción de carne y de leche, la que aumenta mucho más la producción de estos gases de efecto invernadero, ya que los animales liberan metano, que es un gas mucho más concentrado que el dióxido de carbono, lo que ha provocado que aumente considerablemente la temperatura natural de la Tierra, y a este fenómeno le conocemos como calentamiento global. El calentamiento global es una causa del cambio climático, lo que se traduce en una diferencia de temperatura en la Tierra. Este aumento de la temperatura ha provocado que nuestro clima cambie rápidamente, lo que ha generado eventos climáticos extremos. A medida que va avanzando el cambio climático, nosotros vamos viendo estos eventos climáticos extremos más frecuentemente de lo habitual. Por ejemplo, el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar, ya se han registrado 19 centímetros como aumento, la acidificación de la tierra y el mar, el aumento de la temperatura en el mar y la tierra, tormentas más intensas, cambios de patrones en las lluvias, sequías, olas de calor más fuertes, inviernos más crudos, huracanes más devastadores, el avance de los desiertos, desbordes de ríos y lagos e inundaciones, disminución del borde costero, más conocido como las playas, también la muerte y el desplazamiento de las especies, incluso la extinción de especies. Estos eventos repercuten directamente o indirectamente en la economía de los países, así como también en las migraciones masivas y en el aumento de las enfermedades.
Desde que se empezaron a estudiar las temperaturas, que se ha determinado una tendencia hacia el aumento de la temperatura en la Tierra, lo que significa que el cambio climático es algo que está sucediendo y que va a continuar sucediendo. Es algo inevitable, no lo podemos detener. Pero sí podemos trabajar para que sus consecuencias, como lo son los eventos climáticos extremos, sean menos frecuentes o menos destructivos. Pero actualmente estamos en el camino equivocado, ya que nuestras acciones solo ayudan a seguir aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero en vez de disminuirlos. La mitigación son acciones que podemos realizar precisamente para disminuir o ralentizar los efectos del cambio climático. Y es precisamente lo que necesitamos para adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo. Si bien las estrategias de mitigación tienen un enfoque más global porque tienen que aplicarse políticas públicas donde se considere la geografía, el clima, la población, la cultura, etc. Pero también existen medidas que nosotros podemos adoptar como individuos o como miembros de una familia o de una comunidad para que vayan precisamente a reducir nuestros niveles de dióxido de carbono. Entre estas acciones podemos encontrar el uso eficiente de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Apagar las luces que no estamos utilizando, desenchufar los artefactos que tampoco estamos utilizando, cambiar las ampolletas por ampolletas con ahorro de energía o usar energías más limpias. El uso consciente del agua. Por ejemplo, cuando uno se lava los dientes, llevar un vaso para que uno no deje correr el agua de la llave. Cerrar la llave mientras uno se está lavando las manos. Tratar de evitar las duchas prolongadas. Tratar de buscar alternativas para utilizar las aguas grises, las que utilizamos en el lavaplato, en el lavamano o en la lavadora. Colocar botellas de medio litro o de 1 litro en el estanque del baño con el fin de utilizar menos agua en la descarga. Si vas a regar, hazlo en horarios donde no haga tanto calor, que es muy temprano en la mañana o tarde o en la noche, con el fin de que esta agua la ocupen las plantitas y no se evapore, o no ocupen más agua de lo que debería ocupar por el tema del calor. Reduce tu consumo. Esto es un punto súper importante, porque mientras menos nosotros consumamos, menos residuos generamos. Por lo tanto, menos gases de efecto invernadero nosotros estamos generando. Por lo tanto, hay que ver el consumo, por ejemplo, de la ropa, no como un cambio de que algo no me gustó y por eso lo voy a cambiar, sino que porque necesito vestirme y en base a eso me compro otra prenda. O comprar ropa americana. Preferir el comercio local, ya que de esa manera uno va fortaleciendo la economía local y por otro lado se disminuye la generación de CO2 o la quema de combustible por el tema del traslado, porque no me tengo que estar desplazando a largas distancias para poder adquirir algo que podría adquirir donde yo resido. Evitar comprar cosas que no necesitamos, porque nuestras necesidades básicas es tener un techo donde cubrirnos, necesitamos ropa para vestirnos y abrigarnos, necesitamos agua para nuestro cuerpo, para hidratarlo, necesitamos alimentos para poder nutrirnos y crecer saludablemente, y el resto son puros agregados. Evita comprar artículos o artefactos o alimentos que estén con demasiada envoltura, porque eso obviamente va a terminar en la basura. Prefiere reparar algún artículo que tengas que se pueda reparar o utilizar productos reciclables. Utiliza razonablemente el transporte a combustible. Si vas a usar el auto, que sea a su máxima capacidad. Utiliza otras alternativas más limpias como caminar o andar en bicicleta. Y tratar de utilizar el transporte público. Aplicar la regla de las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Produce tus propios alimentos. Transforma tu jardín e introduce especies comestibles, con el fin de evitar consumir tantos alimentos que sean producidos bajo un sistema que está altamente maquinizado, con utilización de químicos e insumos para su embalaje y posterior transporte. Reforestar. Participa de jornadas para reforestar lugares que estén desprovistos de vegetación
con el fin de hacer pulmones verdes que nos entreguen oxígeno, aire limpio, que nos den sombra, nos den frescura, que le den refugio a animales o insectos para tener un ambiente mucho más diverso. Con esto podemos disminuir las temperaturas, generar sombra, ya que los árboles absorben los rayos del sol. Los árboles también son muy importantes para el ciclo del agua, porque ayudan a retener la humedad. Absorben CO2, liberan oxígeno y también retienen la tierra, evitando el desplazamiento. También previenen la erosión y la desertificación del suelo. Si nos damos cuenta, son muchas las acciones que nosotros podemos realizar para disminuir nuestra generación de CO2 o reducir nuestra basura, para generar cambios importantes en nuestro entorno que vayan directamente relacionados con ayudar a la conservación de nuestra naturaleza. Tenemos que entender que el cambio climático es un suceso inevitable y que es nuestra labor adaptarnos y trabajar para disminuir las consecuencias de este cambio climático. Cambiemos el futuro de nuestras nuevas generaciones, porque si no lo hacemos, ellos van a tener que asumir los errores que nosotros cometimos. Es tiempo de que empecemos a trabajar por buscar soluciones y hacer o dar lo mejor de cada uno para generar un cambio. Por eso es importante que te eduques, te involucres y seas parte del cambio. Muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para ver este video. Espero que les sirva para incentivarlos a generar los cambios que tanto necesitamos. Este video lo voy a estar subiendo a Facebook y a YouTube, Susana Córdoba González, para que puedan verlo en otra oportunidad si es que gustan. Muchas gracias.